están? Bienvenidos. ¿Hace falta gastar mucho para tener un audio de calidad en tus videos? Hoy tendremos una comparativa entre dos micros shotgun muy populares. El Rode VideoMic, este es uno de los más copiados y de los más populares del mercado, y uno un poco más barato, el Relacar MU1. Este, el Rode, vale $70 y este $20. Veremos cuál de los dos hace un mejor trabajo y sabrán si vale la pena gastar $70 por el icono o también el Relacar lo hace perfecto con sus $20 que cuesta. Y con esta comparativa damos inicio a un nuevo playlist de gadgets que puedes comprar por menos de $70. En cada uno de estos reviews estaré regalando el gadget que se revise. En este caso serán los dos micros, el Rode VideoMic y el Relacar MU1. Quédate y después de la intro te digo todo de estos dos micros y te digo cómo ganártelo también. Y hablemos del playlist. Se llamará Gadgets por menos de $70 o 1.500 pesos mexicanos, que es lo mismo. En este playlist, cada gadget que revise lo estaré regalando. ¿Cuál es la mecánica? Solo tienes que suscribirte al canal, dar like y además dejar un comentario. ¿Qué van a comentar? Pues se lo diré más adelante en el video, porque si no, no tiene chiste y no ven el video y se van directo a los comentarios. Pero si quieres ganarte estos dos micros en el video de hoy, pues quédate para ver todo el video, que es cortito. ¿Y qué trae la cajita de cada uno? En el caso del Rode VideoMic viene en esta cajita y lo que trae es el micro, esta montura que como pueden ver se mueve bastante, un cable TRS a TRS, es decir, solamente trae el cable para conectar a la cámara. Si quieres conectarlo a un teléfono vas a tener que comprar el otro cable que es el TRRS. Manuales y el filtro pop que va encima del micrófono. No es tan fácil ponérselo esto, bueno, aquí ya quedó. Y recuerden, cuesta $70. En el caso del Relacar, a pesar de que cuesta solo $20, se esforzaron y metieron esta cajita para protegerlo y transportar el micro. Que en la cajita trae manuales también, el micro con la montura, y la montura viene con estos elásticos tensores, de los cuales traes un par en negro y un par en rojo, para cambiárselo según sea tu preferencia. Trae también cable TRS a TRS, es decir, para la cámara. Cable TRS a TRRS para el celular. Y filtro de viento también. Características o detalles técnicos. Los dos micros son shotgun direccional, es decir, van a captar la mayor parte del sonido que viene de frente al micro y rechazar los laterales y el sonido trasero. Patrón polar cardioide, ideal para usarlos a menos de 50 centímetros, es decir, para vlogging o cuando estés grabando en el estudio que no esté a más de 50 centímetros porque si no pierde el efecto de shotgun. Ambos puedes conectarlo a cámaras mirrorless o GoPro con el cable este TRS a TRS, es decir, dos anillos que es audio estéreo a dos anillos audio estéreo. También puedes conectarlo a tu celular. En el caso de Relacar sí trae el cable incluido de TRS, es decir, audio estéreo a TRRS, que son esas tres rayitas que ven ahí. Esas tres rayitas significa audio estéreo 2 y la tercera es para el micrófono del celular. Con el Rode VideoMic también puedes usar este cable, es decir, lo único que vas a tener que comprarlo adicional si no es que ya tienes uno en tu casita. Hasta ahora hemos estado grabando con este micro Shure, el MV7, un micro maravilloso con una calidez y calidad en el audio excepcional. El micro de moda en estos últimos años. Ahora vamos a pasar al test de audio en interiores y luego al exterior. En cuanto a diseño, la verdad que los dos son igualitos. Rode fue el pionero en sacar este tipo de micro y después hubo muchísimas marcas, sino que más de 100 que se inspiraron en el diseño de este y han sacado sus versiones, mejorando algunos detalles de los que adolecía Rode VideoMic, como este tembleque que tiene, ya este no lo tiene porque las liguitas tensoras hacen un mejor trabajo que esta montura, que la verdad que deberían cambiárselo y renovar los de Rode, el Rode VideoMic. Este es el sonido que sale directamente de la cámara Olympus OMD OM5. La cámara está posicionada a 50 centímetros, lo cual es una distancia normal para grabarte en un estudio o en una habitación.
Cuando estás blogueando vas a estar un poquito más cerca, a no ser que tengas un brazo de 1,5 metros, pero bueno, en este caso en interiores, este es el sonido que sale de los micros internos de la cámara. La Olympus es una cámara con un audio, la verdad, que bastante decente si la comparas con muchos competidores del mercado. ¿Ustedes qué opinan? Y ahora estamos grabando con el Rode VideoMic montado en la cámara a 50 centímetros de distancia más o menos. Es un micro, recuerden, direccional. Deben orientarlo hacia donde hablas. Rechaza casi todo el sonido que viene de atrás y se centra en el sonido que sale directamente de tu boca al hablar apuntando al micro. ¿Qué les parece el sonido del Rode VideoMic en interiores? Recuerden que esta habitación tiene un poco de eco, es decir, va a depender de dónde grabes, si lo usas para interiores o también lo puedes acercar un poquito más con un brazo de micrófono para que te quede muy cerquita de la boca. Y ahora estamos grabando con el Relacar MU1 a 50 centímetros de distancia, mismo estudio, mismas condiciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene mejor audio que el VideoMic de Rode? Déjenlo todo en los comentarios. Y además tengan en cuenta que aunque este micro está inspirado en el Rode VideoMic, ha mejorado algunos de los detalles como la suspensión esta, que en el caso del Rode, miren cómo se mueve. No pasa nada, puede sobrevivir a ese movimiento, pero es un detalle que se agradece, y esta cajita tan hermosa para proteger el micro cuando lo transporta también se agradece. Esta es una prueba de audio del micro interno del Olympus OMD EM5. Un micro bastante decente, es decir, la cámara tiene un audio bastante decente con los micros incorporados. ¿O ustedes qué opinan? Si lo comparamos con la mayoría de los competidores, esta cámara sale muy bien parada con el audio interno que nos provee. Este es el audio que sale del Rode VideoMic montado en el Olympus OMD EM5. Estoy a 50 centímetros de distancia más o menos de la cámara. ¿Ustedes qué opinan de la calidad del audio de este Rode VideoMic? Salió en 2004, creo que es el micro más copiado por la mayoría de las marcas. Por lo compacto y por el precio contenido es una excelente opción para bloguear. ¿O ustedes qué opinan de la calidad del audio de este micro? Esta es una prueba de audio con el Relacar MU1, es un micro que cuesta $20, está a la misma distancia, 50 centímetros. ¿Qué opinan de la calidad del Relacar MU1 en cuanto a audio se refiere? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Es igual, peor o superior al Rode VideoMic? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Y qué les pareció, amigos? Regresamos con el Shure MV7. ¿Cuál de los dos micros se les hizo que tiene un mejor sonido? ¿El Rode VideoMic, el original de este tipo de micrófonos, o la inspiración, el Relacar MU1? Por $20 o $70, ¿cuál sería tu opción para mejorar el audio de tus grabaciones? Déjalo todo en los comentarios. Ustedes siempre tienen la última palabra. La verdad es que yo los veo bastante parejitos. Es cuestión de, si eres demasiado picky con el sonido, te recomendaría el Rode VideoMic, pero si la verdad es que quieres un sonido de calidad sin desembolsar nada más que $20, el Relacar MU1 es la opción. Y esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad si andan buscando un micro para mejorar el audio en sus videos. Y claro, se me olvidaba decirles qué palabra tienen que comentar para ganarse estos dos micros. Voy a elegir un ganador por micrófono. Lo que van a hacer es dejar en el comentario el micro que prefieran para llevarse a casa, si el Rode VideoMic o el Relacar MU1. Solamente tienen que poner la marca Rode o Relacar. Seleccionaré el ganador por una página que se llama Pick a Winner. Seleccionar el ganador al azar de los comentarios y lo estaré publicando una semana después de que se publique este video en la pestaña Comunidad, en mi cuenta de Instagram y además en los comentarios de este video. Mientras más comenten, más oportunidades de ganar. Es decir, si ponen Rode 10 veces tendrán chance de ganar, porque es elegir al azar entre todos los comentarios. Nos vemos en un próximo video la próxima semana, así que no dejes de participar para llevarte estos dos micrófonos excelentes a tu casita.